The latest State of the Global Climate Report shows a planet on the brink. Anunciem, doncs, l'entrada en fase d'emergència. De marzo, los océanos del mundo alcanzaron la temperatura más alta. Estamos cada vez más cerca de cruzar una línea roja fijada en los acuerdos de París. Tras el estudio que anticipa el colapso de la corriente oceánica del Atlántico a las próximas décadas. La humanidad es la responsable y aunque ya convivimos con las consecuencias, todavía podemos hacer algo. Con toda la academia me doy cuenta de que hay una forma de hacer las cosas que no es efectiva, ¿no? Yo hago ciencia porque me encanta, me gusta mucho lo que estoy investigando, pero siento que le debo algo a la sociedad, que el impacto que tiene mi ciencia no se lo da tanto como igual se lo puede dar si, por ejemplo, me involucro en acciones de desobediencia civil para acelerar los cambios que nos puedan llevar a un planeta más habitable. Como yo entiendo la desobediencia civil, llevar la situación de la sociedad a unos niveles de disrupción en los que no pueda no afrontar el problema. Si estás viendo esto, es porque estoy en la cárcel. Yo no creo que sea la única forma de activismo que existe, ni mucho menos, pero creo que en este momento es urgente desobedecer y que nuestra voz sea escuchada porque molestamos y estamos ahí, ¿no? Estamos como dando una alerta de esto no puede seguir así, de no estamos en condiciones normales, entonces la vida normal no puede seguir. Pues estamos en el Congreso de los Diputados. El 6 de abril de 2022, Rebelión Científica y otros colectivos hicimos una de las acciones que más repercusión han tenido, que consistió en arrojar una especie de sangre falsa sobre este Congreso, coincidiendo con la publicación del último informe, por aquel entonces, del IPCC. No se estaba hablando suficientemente de la importancia de estos informes y queríamos hacer una de las primeras acciones donde la ciencia se mostrase rebelde o se mostrase como activando esa alarma. Bueno, desde que entré he participado en varias acciones, pues algunas más performáticas, pero bueno, sobre todo algunas más disruptivas, como algunos cortes de carreteras, pintadas en bancos y pues una acción aquí en el Ministerio de Justicia. Esta acción fue el día 13 de abril de 2023 porque fue justo el día en que estaban juzgando a 15 científicas por haber tirado zumo de remolacha en las escalinatas del Congreso. En octubre de 2022, más de 100 activistas, científicas y personas del mundo académico de toda Europa nos movimos a Alemania a hacer una campaña de acciones de desobediencia civil enfocadas todas a demandar la descarbonización del sector del transporte. Principalmente en Alemania porque, además de ser la primera economía europea, es también el mayor emisor de gases de efecto invernadero. Y nos piden 1 año y 9 meses de prisión por daños contra el patrimonio. Se puede ver claramente que no hubo ningún daño en la fachada, es una forma de amedrentar completamente. A mí me llegaban correos de un montón de gente, investigadoras de alto renombre, que querían participar de alguna forma. En cuanto vieron que había penas de cárcel, bueno, ya las llamadas, los mails desaparecen tanto. Es una forma más de acallar voces que están diciendo cosas que tendrían que estar siendo habladas en ese edificio. Esta acción del Ministerio de Justicia precisamente fue una de las acciones en las que más tiempo hemos estado detenidas. Pues suele ser una noche, nosotras estuvimos ahí 2 noches y es verdad que es algo como difícil psicológicamente, al menos para mí, ¿no? Es una violencia bastante fuerte, ¿no? Nos condenaron a prisión preventiva y pasamos 1 semana en la cárcel y ahora mismo tenemos pendiente varios juicios. Nos piden una multa de 12.800 euros por cabeza y hasta 320 días de cárcel si no la pagamos. La última acción que participamos XR fue tratando de evitar la tala de árboles en Arganzuela. Se identificaron y días después nos ha llegado una sanción por ley Mordaza de 601 euros por desobediencia a la autoridad. Son en torno a 20.000 euros que, claro, lógicamente no tenemos y nos lleva a tener que parar lo que querríamos estar haciendo para dedicar nuestros esfuerzos a recaudar ese dinero para poder pagar las multas. Si no fuera por las abogadas de Legal Sol, llegar de repente a tramitar y presentar alegaciones para 20 y tantas personas, creo que sería bastante abrumador para nosotras. La Comisión Legal Sol es un colectivo jurídico-político. Empezó con la acampada del 15M y que lleva apoyando a colectivos en lucha de la defensa de la protesta desde entonces. Colabora con el movimiento climático
dando asesoramiento legal, cuáles son sus derechos, les explicamos qué hacer en caso de que se detengan, cómo es el procedimiento de una detención, cómo funciona, qué pasos hay. También estamos llevando muchas alegaciones a sanciones que les han impuesto por determinadas acciones. La ley Mordaza ha supuesto un cambio a nivel represivo para los movimientos sociales en general y para el movimiento climático en concreto. Las acciones ante infraestructuras críticas, centrales nucleares, centrales militares, aeropuertos, por ejemplo. También el escalamiento de edificios, ¿no? Que es como una acción típica de Greenpeace. Y estas acciones pues ahora están tipificadas concretamente como sancionables dentro de la ley Mordaza. Pues en cierto momento del año pasado me despierto y veo un artículo que pone que hay una infiltrada en Extinction Rebellion y en Futuro Vegetal y era una amiga mía. Yo participé en un par de acciones con ella y fue un golpe bastante duro que nos costó trabajo interno desactivar todas las inseguridades que eso genera. Que haya personas del Cuerpo Nacional de Policía que se infiltran dentro de los movimientos sociales solamente está permitido en los casos en los que hay un juzgado detrás investigando esa organización por la cuestión que sea, pero no está permitido que la policía lo haga a la espera de que se cometa un delito o para recibir información sobre qué es lo que está realizando ese movimiento social. Eso no tiene amparo legal. Aún tengo como 1000 preguntas que le haría de qué parte de tus relaciones han sido verdad, ¿no? De en algún momento te has planteado si lo que estabas haciendo estaba bien. Es algo que implica su duelo, o al menos para mí implica un duelo. Y es verdad que nos lleva a una cultura de la desconfianza, del miedo, ¿no? De pues vigilar siempre que vamos a tomar un café, aunque sea para estar con compañeras. Ahora mismo la acusación que ha lanzado la policía de organización criminal sobre Futuro Vegetal supone un claro intento de desmovilizar el colectivo y de desarmarlo, incluso el propio hecho de publicar que existe ya esa investigación. Ser investigada por organización criminal supone penas específicas solo por eso, y son penas altas, aparte, ¿no? de las acciones en las que puedan haber formado parte, ¿no? Aquí en el Estado español, pues hasta que no hay un mínimo de 2 años, pues no llegas a ingresar en prisión, pero si se acumulan diversos procesos y suman más de 2 años, pues sí, ¿no? O sea, me produce miedo, obviamente, pero también me viene mucho a la cabeza el privilegio que tenemos de hacer activismo aquí, en este contexto en el que lo peor que nos puede pasar es perder nuestra libertad, que como si no fuera grave, evidentemente lo es, ¿no? Pero que hay muchas otras personas jugándose la vida, muchos contextos políticos y geográficos. Es triste que nos estén acusando por ocasionar daños contra el patrimonio cuando realmente lo que queremos hacer es defenderlo. Yo no tengo ningún interés en ir a la cárcel, yo no tengo ningún interés en juntarme con gente a que la policía me tire el pelo, me arrastre por el suelo. La represión me afecta sobre todo en lo que tiene que ver en el entorno familiar, cómo se puede tomar mi familia este tipo de cosas, ver a su hijo en la cárcel, por ejemplo. Pero a la vez creo que me ha ayudado a enfocar mucho en la manera de militar y participar en movimientos sociales, tener estrategias y estructuras que nos ayuden a soportarla colectivamente. Una cosa que sí que creo que es muy necesaria es que realmente se generen buenas redes y buenos vínculos. Cualquier persona desde su punto, desde su lugar de acción, desde su barrio, desde su trabajo, desde su colectivo, desde su familia, tiene una capacidad enorme de potenciar este cambio. Entonces yo invitaría a toda persona a que se acercase, a que conociese a la gente y que cuando tenga confianza y realmente que sienta que quiere hacerlo, lo haga. Para nada tiene que ser tu rol una persona que se exponga hasta ese punto, sino el decir, pues voy a tomar responsabilidad sobre lo que está pasando y voy a dejar de lado mi comodidad personal para luchar por algo que creo que es más grande que yo, que es pues la justicia en la tierra, ¿no? En este país y el futuro. Y ver qué puntos comunes tenemos y a dónde llegamos juntas.